Esta semana, mientras estaba haciendo un devocional con mis nietos, tuve la oportunidad él estaba leyendo su libro, él estaba haciendo su lectura. Y cuando terminamos, él me dice, vamos a cantar una canción, y la canción que me pide que cantemos es Yeshua. Yo decía, wow, Yeshua. Y la busqué, y esta canción habla de Jesús, ¿verdad? Y tiene una parte que dice que su amor no se compra ni se vende. Su amor no se merece, solo se recibe porque es un regalo de gracia. Y en ese mismo instante que estoy escuchando la canción junto a él, que estamos cantando la Galillo Pelo, ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Entonces, en ese mismo instante el Espíritu Santo trajo a mi corazón, es el tiempo de recordarle a la iglesia lo que es la gracia. Porque mi pueblo camina olvidando lo que yo he hecho y lo que yo le he regalado. Así que como parte pues te estoy dando el preámbulo de dónde nace este mensaje. Y realmente me gusta estudiar la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Y de vez en vez es importante que nosotros refresquemos la memoria. ¿Por qué? Porque se nos olvida. La palabra dice en 1 Corintios 16:13, manténganse alerta y permanezcan firmes en la fe. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Y yo creo que no puede describir nada mejor la exhortación de Pablo a la iglesia de los Corintios que a la iglesia del día de hoy. Es importante que nos mantengamos alerta a todas esas cosas que muchas veces queremos añadir a lo que ya Jesús hizo. Así que en este proceso de crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor, debemos refrescar a nuestro intelecto de manera intencional la gracia de Dios. Tenemos que aprender a confiar en la gracia del Señor. Y es que en muchas ocasiones nosotros vivimos luchando, y principalmente para los nuevos, con entender las condiciones de esta relación que empezamos con el Señor. Y esto yo le pido al Espíritu Santo en el día de hoy que traiga un refrescar a nuestro espíritu, que nuestra mente sea firmada nuestra fe, y en nuestro corazón, ¿verdad?, haya una esperanza de lo que hemos recibido como un regalo de parte del Señor. Y dice la palabra, Dios, en Efesios 2:8 y 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Escuchaste? No tienes ningún mérito. Él los salvó por su gracia. A todos nosotros. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hiciste. Así que ninguno de nosotros se puede jactar de ser salvo. Me gusta mucho porque Charles Spurgeon dijo, ven creyente y contempla esta sublime verdad, proclamada así: Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Y a simple vista tú pudieras decir, ok, pero esto tiene una implicación profunda que trae a nuestro corazón y a nuestra mente una seguridad y una certeza que te permiten vivir la vida cristiana en victoria. Ahorita Joel hablaba de la identidad y de la importancia de tu saber quién eres. Y como parte de saber quién eres y de los regalos y la herencia a la cual tienes derecho, es importante que puedas entender lo que es la gracia del Señor. La gracia es simple porque es sublime, es escandalosa, es maravillosa, y vamos a empezar a buscar un poquito más. El regalo de la gracia es un regalo de amor dado por Dios, y a veces nos resulta muy difícil recibirlo porque inconscientemente intentamos ganarlo, merecerlo, o nos esforzamos como si de alguna manera pudiéramos obtenerlo.
es un regalo, pero en nuestra mente no estamos acostumbrados a recibirlo. La única forma de recibir un regalo es abrir los brazos y agarrarlo, ¿verdad? Recibirlo y disfrutarlo con un corazón lleno de gratitud. La gracia consiste en la bondad y el favor inmerecido, o sea, inalcanzable e injustificado de Dios. No hay manera que tú puedas ser merecedor de la gracia de Dios. No hay manera. Dios es tan grande, sus pensamientos son tan altos. Él lo conoce absolutamente todo de nuestro corazón. Lo que significa que me conoce tal cual soy, con mis intenciones más profundas, que a veces no siempre son tan buenas. A veces las intenciones de nuestro corazón son que tú dices, gracias Señor que nadie vio lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque no siempre las intenciones de nuestro corazón son positivas. Y ¿sabes qué? Él conoce tus pecados, esos que nadie más conoce, esos que tú no le has contado a nadie, aún esos pensamientos difíciles. Y sabes que aún a pesar de todo eso, Él te llama. Dice la palabra, y con esto quiero confirmar, que no importa lo que haya en tu mente en el día de hoy, no importa cuál sea tu historia, Dios la conoce completita. Dice el Salmo 139, uno de mis favoritos. Dios mío, tú me conoces muy bien. Oye, nadie te conoce más que el Señor. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, y aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Y todavía no he dicho nada y tú ya sabes lo que voy a decir. ¿Habrá alguien que te conozca más que Jesús? ¿Hay alguien que te conozca más que tu Padre Celestial? De ninguna manera. ¿Y sabes lo más maravilloso de todo esto? ¿Quién te puede amar incondicionalmente? Conociendo todo de ti, aún conociendo todo de mí, aún lo más oscuro. Dios lo hace. Dice la palabra que de su plenitud todos hemos recibido de todo lo que es Dios. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y buscaba un poquito más esto de gracia sobre gracia. ¿Cómo yo puedo ver esto de gracia sobre gracia? Porque yo lo puedo entender de que yo siempre estoy recibiendo de la plenitud de Dios. Pero cuando busqué en el texto, es como una medida de gracia sobreponiéndose a la otra. Como las olas suben en la playa, ¿verdad? La que sigue sobrepone la anterior y avanza más arriba. La descripción es de la gracia abundante de Dios, continua, creciente, inagotable y perpetua. Gracia sobre gracia. Dios provee cada vez gracia más profunda, más abundante y más rica. Y cuando tú puedes empezar a pensar en todo esto, tú comienzas en tu corazón a sentir como una alegría. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos la gracia. Y vamos a seguir ahondando a ver qué es esta gracia. La gracia es la bondad, la misericordia y la generosidad de Dios en su máxima expresión. Bondad y misericordia. Es amor incondicional. Nadie te ha amado como Dios te ama. Quiero que lo recuerdes. Dice la palabra que a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en íntima unión con el Padre nos los ha dado a conocer. Si tú y yo podemos mirar lo que es la gracia, mira la vida de Jesús. Mira cómo Jesús miraba los detalles. Mira cómo Jesús se interesaba en el que nadie se interesaba, en el que la sociedad había desechado. Extendía su mano y lo bendecía. Eso es gracia. Nosotros no vemos a Dios, pero a través de Cristo lo conocemos.
La gracia de Dios me habla de su amor, de su fidelidad, de su compasión hacia mi vida, de su misericordia, de su perdón disponible cada vez que fracaso, en cada error que cometo, en cada pecado en que me tropiezo, en cada oportunidad en la que el egoísmo se levanta en mi vida, en cada una de mis acciones. Y cuando tú miras la historia de los discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús experimentaron gracia. Porque aún a pesar de sus tropiezos y fracasos y aún a pesar de haberlos negado, el Señor no los desechó. Y eso es gracia. Pedro fracasó cuando lo negó. Todos los demás huyeron y lo abandonaron. Tomás fracasó en sus dudas. Pero dice la palabra que fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios te ha llamado a tener comunión, a ser uno con el Señor por medio de su Espíritu Santo. ¿Y sabes qué dice también la palabra? Y si tú y yo somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Y hay un problema que enfrentamos, ¿verdad? Muchas veces, y quiero compartírtelo porque me parece que tiene singular importancia para los hijos de Dios en este tiempo. Muchos creyentes criados en un sistema religioso basado en la ley creen que la gracia es la capacidad para cumplirla. Y que si alguna vez dejamos de esforzarnos, o sea que tengo que vivir toda la vida esforzándome para cumplir la ley al pie de la letra, si fallo en un punto, ¿sabes qué pasa? Me chavé, estoy en gran peligro, tengo un gran problema porque puedo inclusive perder la salvación. Escucha lo que voy a decir. Vamos a mirar más a fondo. El regalo de la gracia otorga justicia, otorga perdón y la oportunidad de restauración. Esto es un regalo grandioso. Él es mi justicia. Él me perdona. Y Él me da la oportunidad de ser restaurado al diseño original, al propósito de Dios para mi vida. Que todo lo que perdí en el camino por no haber, por causa del pecado, por mi historia, Él me da la oportunidad de restaurarlo a través de Cristo. Amén. Pero es por causa de nuestra autosuficiencia que nos cuesta recibir el regalo de la gracia. El orgullo nos incapacita para recibirlo. Nos lleva a experimentar un sentimiento de obligación de que tengo que devolver algo a cambio. Todos de una manera o de otra vivimos luchando con el legalismo. Y tú dirás, yo no, pues vamos a mirar. Es una mentalidad, que lo puse aquí, si quieres tomarle una foto, encontré excelente esta definición. Es esa mentalidad que distorsiona la ley de Dios de su contexto original. La Biblia fue escrita para un pueblo en un momento oportuno. No fue, la escuchamos y la leemos hoy, pero fue escrita en un contexto para un pueblo que estaba atravesando circunstancias particulares. Y yo tengo que entender el contexto cultural y traerlo al presente. Pero yo no puedo empujar, maldito el que no tenga la barba puntiaguda. ¿Y dónde están los hombres con la barba puntiaguda en este lugar? ¿Entiendes? Son cosas que son normas, costumbres que se le establecían a un pueblo que venía de la esclavitud de Egipto y no sabían cómo vivir una relación con un solo Dios, porque estos pueblos donde ellos estaban rodeados eran pueblos politeístas paganos. Y el judaísmo, ¿verdad? La religión de Jehová era un solo Dios. Y dice, esta mentalidad distorsiona
la ley de Dios de su contexto original, de modo que lo reduce a una lista de cosas que se deben hacer o no se hacen, de forma rígida e inflexible para ganar el favor de Dios. Es un asesino de la gracia. Mata la gracia, la compasión y el amor. Daña el propósito de las normas bíblicas que nos invitan a agradar a Dios y a glorificarle. Te estoy trayendo un poquito de teología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que lo entendamos, porque esto trae libertad. Ahora, no te estoy dando una licencia para que vayas a hacer, no digas eso. Te estoy hablando de lo que dice la Escritura y vamos a ahondar un poquito más. Dios el Padre a través de Cristo nos ha hecho partícipes de su pacto. El pacto con Cristo es superior al antiguo y se basa en mejores promesas. Y mira lo que dice Hebreos 9. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto. Está el antiguo pacto, que era el pacto de la ley, que decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Que si fallabas en un punto, eras responsable absolutamente de todos. Y como esa medida era inalcanzable, ¿qué sucedió? Jesucristo vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Y cuando Él vino, Él puso su vida por la nuestra. Él fue el Cordero perfecto que dio su vida por nosotros para hacer de una sola vez completo el sacrificio. Eso quiere decir que cada vez que tú pecas tienes que volver a matar a alguien, a Cristo. ¿Estás crucificando a Cristo? No, es un sacrificio de una sola vez que hace para siempre perfectos a los santificados. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no lo dice? Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Todos nosotros estábamos desechados. Por cuanto todos, no dice alguno, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando tú puedes entender que hay una oportunidad por la gracia de Dios para recibir la salvación, para recibir el perdón, la restauración, esto te transforma y te llena de gratitud. Esto es imposible que tú recibiendo un regalo tan grande no tengas una respuesta. Un corazón agradecido es una clave poderosa para disfrutar una gran vida en Dios. Si tú no entiendes el valor del regalo que has recibido, vas a vivir quejándote y vas a vivir lejos de lo que Dios presenta, de lo que Dios te pide, de lo que Dios te habla. Estamos hablando de que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así que comprender la gracia de Dios me lleva a un lugar de descanso verdadero y paz en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. No se trata de que si esta mañana me escocoteé, no se trata de que si fallé, se trata de que yo tengo a alguien que murió por mí. Escucha, escucha. Y que no me va a soltar jamás, que nada ni nadie me puede apartar de su amor, que Él me ha seguido con fidelidad, que aunque yo sea infiel, Él es fiel. ¿Cuál es la clave de esto? Que cuando yo tengo al Espíritu Santo en mí y yo he comprendido la gracia de Dios, yo la voy a valorar. Y cuando yo peco y siento la voz de Dios, digo, Señor, yo no te quiero fallar. Perdona mis pecados, perdóname. Pero es un acercamiento diferente a que el dedo acusador de Dios está para golpearme. Dios te sigue para destruirte. Dios te sigue para levantarte, para perdonarte, para levantarte, para restaurarte,
para darte un nuevo comienzo, para que no vuelvas atrás. Esto te lleva a tener paz verdadera, a vivir en descanso en tu relación con Dios, trayendo más confianza y libertad, porque cambia hasta la forma en que te acercas a Dios. Y tú ves personas que cuando están orando, tú te das cuenta del concepto que tienen acerca de Dios, porque es, oh reverentísimo Dios. Es alguien que está lejano. O tú le hablas así a alguien que está cercano. Tú le hablas de esa manera. Oye, un corazón lleno de amor mantiene esos protocolos. Él es Dios. Hay un respeto, hay un honor, hay una gloria que quiero darle a su nombre, que es más alto que cualquier otra cosa. Pero me acerco confiadamente ante el trono de la gracia, porque yo tengo un Padre que me ama y que ha abierto un camino vivo por la gracia de Dios, para que yo me pueda acercar aún a pesar de mí. Aún a pesar de mí, aún a pesar de mi pecado, aún a pesar de mis debilidades, aún a pesar de lo que no he logrado. Yo te dije cuando comenzamos que Él lo conoce todo de ti, absolutamente todo. Así que si con alguien, si con alguien no tienes que guardar apariencias, es con Dios. Amén. El Padre, nuestro papá, compró una vida abundante para nosotros al enviar y sacrificar a Jesús. Pero el miedo al fracaso, el agotamiento tratando de ganarnos su amor, no nos permite disfrutarlo. El fracaso de alcanzar una medida, como dijo ahorita, imposible de cumplir a través de la ley, nos mete constantemente en una cárcel de vergüenza, de culpa y de condenación. No podemos entender a Dios si no entendemos su gracia, ese regalo. Como yo digo, a mí no hay palabra que me guste más porque es escandalosa. Esto es un escándalo de verdad. El amor de Dios hacia mi vida. No podemos entender el evangelio y sus dimensiones y su alcance, que es una buena noticia si yo no entiendo la gracia de Dios. No podemos vivir la vida fructífera, impactante, llena de paz y de gozo que Jesús hizo posible para nosotros si no entendemos y abrazamos y depositamos nuestra confianza en la gracia de Dios. Cuando tú confías en lo que tú haces, tú pecaste y te arrepientes y te quedas cargando la culpa. Y le dices, Señor, perdón. Y el Señor te perdona y tú sigues, Señor, soy una basura. Yo no sirvo para nada. Qué mal, Señor. Y te quedas ahí con la culpa y la condenación. Cuando tú has abrazado la gracia, dices, Señor, no quiero volver atrás. Gracias, porque tu sangre me limpia de todo pecado cuando yo confieso delante de ti que fallé. Gracias porque la sangre de Cristo es suficiente. ¿Poderoso o no es poderoso? Es poderoso. La vida cristiana solo se puede vivir por gracia. No gracia y... Vamos a ver qué le añadimos. No gracias con, no gracias más, no gracias, sino es solo por gracia. Será escandaloso. El ser humano se ha acostumbrado al sistema de méritos y todo es buscando alcanzar logros, buscando reconocimiento. Esto se fundamenta sobre el deseo innato que tenemos, ¿verdad? De obtener logros y alcanzar reconocimiento después que hemos logrado algo. No es malo querer dominar nuevas habilidades y ser reconocido por todo el trabajo arduo y los logros reconocidos. Pero cuando se trata de Dios y se trata de la salvación, esto es un don de gracia. Lo que Dios te ha dado es un don de gracia.
¿Escuchaste? Lo que Dios te ha entregado, los dones y talentos que Dios te ha dado, es por gracia. Esto no es para que tú te las echas porque no son tuyos, son de Él. Para que lo vean a Él, para señalarlo a Él, para levantar su nombre. Amén. No es mi logro, es su regalo y es suyo. Si realmente es un regalo, solo hay dos opciones que yo tengo: recibirlo o rechazarlo. O me voy a hacer cosas para ganarme el regalo, o simplemente lo acepto. Y vuelvo otra vez a Efesios 2, 8 y 9. Y lo quiero desglosar para que lo veamos más claro. Porque por gracia, lo estoy leyendo de otra versión, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esa fe no es ni tuya, te la dieron. Y esto no procede porque Dios es el que te da a cada uno una medida de fe. Que la fe también es dada. O sea que todo lo que tenemos y recibimos y lo que tenemos en la vida, mira, la vida es un don de Dios. Por eso tú y yo no tenemos jurisdicción sobre la vida de nadie. No tenemos jurisdicción sobre la vida en el vientre, porque la vida viene de Dios y solo a Él pertenece. Y aún en la vejez no tenemos derecho sobre cuándo y cómo debe morir una persona. Eso es prerrogativa de Dios. Porque un hijo de Dios siempre que esté vivo aquí en la faz de la tierra tendrá un propósito que cumplir. Así que, porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. No te las puedes echar. Cuando has vivido en pecado y lejos de Dios por muchos años, y en cierto momento de tu vida de repente te encuentras con la misericordia de Dios. Una misericordia solamente disponible a través del enorme sacrificio de su Hijo sin pecado. Tú sabes que no lo mereces. Porque pudiera ser que alguien piense, yo merezco ser salvo. Pero cuando tú has tenido una vida como yo que viví lejos de Dios, yo me doy cuenta de que es un regalo, que no lo merezco. Cuando ves y conoces a Jesús, conoces su amor perfecto, lo experimentas, lo entiendes mejor. No hay nada que puedas hacer para ganar la salvación. No hay nada que puedas hacer para ganar la salvación porque somos salvos por la gracia de Dios. Así que es imposible vivir desde el temor la vida abundante que Dios ha prometido. Si yo tengo miedo de lo que Dios vaya a hacer cada vez que yo me equivoco porque no cumplo la medida que en mi mente yo me hice o me dijeron, yo tengo un problema grave porque voy a vivir en temor. Y mira lo que dice la palabra. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El mismo espíritu les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando nos acercamos desde la posición de hijos. Y mira lo que continúa diciendo en 1 de Juan 4, 17 y 18. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, el amor de Dios se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio, el día que tú y yo vamos a estar frente a la presencia de Dios, comparezcamos con toda confianza, no por mis logros, no por mis atributos, no porque lo que yo alcancé, sino por Él. Y dice que comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como Jesús vivió. En el amor no hay temor,
sino que el amor perfecto, que es el de Dios, echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué estás esperando tú? ¿Estás esperando que Dios te castigue? ¿Estás viendo cómo Dios te sigue con la vara y el fuete? ¿Estás esperando el fuego que te va a consumir cuando cometiste un error? ¿O estás esperando la gracia, la misericordia de Dios? El amor perfecto es amor incondicional. Es amor que no cambia. Dice la palabra en Efesios 1, Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así lo había pensado desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Y continúa diciendo en Efesios, el versículo siguiente, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Así que quiero tomar los últimos minutos que me quedan de este mensaje para explicarte algo. Te voy a pedir que me prestes atención, porque si tú y yo queremos entender lo que significaba esta palabra charis, que es la palabra de gracia, para la gente a quien fue escrita esta carta, tenemos que entender cuál es el contexto. Para que tú veas por qué cuando ellos le decían gracias, ellos lo veían normal. Tú le dices gracias acá y la gente se sienta gracias. Y lo pensamos y lo pensamos. El idioma original en que se escribió y el mundo era, ¿verdad?, el griego en esta época. Y sabemos, ¿verdad? Déjame, te la voy a leer. Esta historia la saqué del libro Gracia, de Robert Morris. Así que si tienes la oportunidad de leer libros acerca de la gracia, va a ser bueno. Yo tengo mucho. ¿Sabes por qué? Porque de vez en vez necesito refrescar a mi mente. Que no se trata de mí, de mi esfuerzo, se trata de lo que Él quiere hacer a través de mí. Y si es Él a través de mí, mira, ya el yugo deja de ser pesado. Amén. Porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Así que vamos a mirar esto rapidito. Voy a tratar de resumir. Así que esto es lo que dice el libro. Así que durante casi 400 años, desde Alejandro Magno, que conquistó una gran parte del mundo conocido, se estableció el imperio griego. Te estoy dando un poquito de historia, ¿verdad? Cuando el lector típico de este versículo vio esta palabra charis, esta palabra implicaba un conjunto muy específico de significados y referencias e imágenes. Era un término cultural bien conocido, mucho antes que apareciera la Biblia. ¿Escuchaste? Para obtener la luz histórica sobre el significado, vamos a mirar. Tenemos que remontarnos al pasado. El año 15 después de Cristo, y Tiberio fue nombrado emperador del vasto imperio romano tras la muerte de César Augusto. En el extremo oriental del imperio, lo que un día sería Turquía, se encuentra la provincia de Galacia. Allí había un granjero que se llamaba Silvanus. Y este hombre estaba en graves apuros. Por tercer año consecutivo, una cosecha entera de aceitunas de su huerto familiar de olivos había fracasado catastróficamente. Las polillas invasoras habían invadido sus terrenos. Había tenido 2 cosechas fallidas, quiere decir que estaba a punto de la quiebra. Las otras, las anteriores las pudo sacar a flote, ¿verdad? Su familia, gracias a que él tenía un patrimonio. Ahora, tras un tercer desastre consecutivo, o sea, tú puedes caer una vez, 2 veces, pero ya 3, ya se le gastó todo lo que tenía. Sus ahorros se habían agotado. Si no podía adquirir algo de capital rápido, se va a ver obligado a vender a una fracción del valor real las tierras y arboledas que pertenecieron a su familia durante docenas de generaciones. O sea, que iba a perderlo. Su única esperanza estaba puesta en un sistema secular que los romanos adoptaron de sus predecesores, los griegos. El sistema de patronazgo o mecenazgo.
Económicamente, ambas culturas, la griega y la romana, se caracterizaban por un fino y elitista segmento de ultrarricos, mientras casi todos los demás subsistían como pobres. Eran dos clases, los ricos y los pobres. Así que la clase media allí no existía. Se desarrolló entonces en estas culturas una práctica en las personas pobres se conocían como clients en latín, de ahí viene la palabra cliente, que se acercaba a una persona rica en este sistema que se llamaba el patronus, que era el patrón. Un cliente potencial se acercaba a un mecenas potencial con una necesidad específica. O sea que el cliente, ¿verdad?, tenía una necesidad y se acercaba al mecenas. Esta necesidad podría ser: necesito ayuda para concertar un buen matrimonio en el sistema legal, como en el caso de nuestro Silvanus, el olivocultor, que tenía una necesidad desesperada ¿de qué? De dinero. Cualquiera que fuera la petición, había una palabra en el sistema de patronazgo para el acto de satisfacer la necesidad específica. ¿Y sabe cuál era la palabra? Charis. Gracias. Así que cuando una persona que necesitaba ayuda desesperadamente encontraba a un mecenas dispuesto a mostrarle su favor y generosidad, esa ayuda era charis, un favor no merecido y arbitrario que se traducía en un regalo que satisfacía la necesidad. En la antigua Roma, ocupar las posiciones de mecenas eran personas de alta sociedad. Y aquí el problema para nuestro amigo, que era un pobre, ¿verdad?, recolector de uvas, agricultor de uvas. Él no conoce ningún mecenas potencial y pues tiene las uñas sucias. Él era de lo más baja en la sociedad. Pero no todo está perdido, porque aquí es donde surge el papel de otro actor en este drama. Que estaba en los mecenas y los clientes. Silvano necesitaba un sectorén, que era un intermediario, para que tú veas cómo esto cae tan a anillo al dedo. El sectorén es el intermediario, es una palabra latina también. En la actualidad es un gestor o tercera persona en una transacción o un trato. Así que era una persona, este sectorén era una persona suficientemente elevada en la sociedad como para conocer a los ricos y mezclarse con los pobres. Así que él era el contacto, el intermediario, y era el único que podía resolver el caso. Así que, por la dicha de Silvanus, sabe de una persona que tiene un amigo que conoce a alguien que a su vez tiene un conocido que es un sectorén o intermediario. ¿Ustedes saben esto de las conexiones? Entonces, el amigo del primo, del tío, por ahí. Entonces, al intermediario lo mueve la compasión por la situación que está pasando Silvanus. Y milagro de milagros, encuentra un mecenas que está dispuesto a conceder charis al desesperado granjero. El regalo es entregado. Escucha, porque así es como ellos lo veían con naturalidad cuando usaban este término. El regalo es entregado. Y Silvanus y su familia mantienen la posesión de la tierra y en los años siguientes las cosechas vuelven a su normalidad. Ahora, ¿qué tipo de condiciones se anexaron a este regalo llamado charis? Puede que te sorprenda saber que en este sistema de mecenazgo no existía la obligación formal de devolver el regalo. Se lo dio. Y lo único que esperaba era que le diera las gracias. Así que si se lo dieron sin esperar nada a cambio, lo único que esperaba era gratitud de parte de él. Y yo creo que hay algo que se desarrolla también, es que, wow, yo lo amo, me salvó la vida. Así que, por supuesto, la mayoría de las personas, la gratitud es la respuesta natural que se muestra cuando se recibe un regalo que te cambia la vida. Un obsequio que es gratuito e inmerecido. Así que todos los involucrados, esto era lo que sabía todo el mundo, entendían que ese charis creaba una conexión entre las dos partes. ¿Escuchaste? En otras palabras, el proceso creaba una relación.
El dador y el receptor se conectaban relacionalmente de por vida. Yo te di, pero ahora hay una relación que se da en cierto sentido. El mecenas se convertía en el padre del que bendijo, del que le ayudó. Y el otro se convertía en su hijo. ¿Viste de dónde sale? Porque es importante conocer la historia y el contexto. Así que se transformó en un hijo. Entonces, ¿es algún misterio entonces por qué Pablo utilizó esta palabra, charis, para describir lo que Dios había hecho a través de su hijo? Pero hay algo bien interesante en esto. Y quiero que lo podamos ver, porque ahora te lo voy a leer a la luz de esto que te conté. Te voy a leer este versículo nuevamente. Porque por la charis de un Dios patrón que es insondablemente rico e indeciblemente bondadoso, tú has sido rescatado de la bancarrota espiritual. De la bancarrota espiritual eterna. A través de la fe, incluso esa fe no era tuya, también era un regalo. Por eso no hay espacio para alardes ni jactancia sobre tu nueva relación como amigo del patrón. Así que todo lo que tenemos es por gracia. Ahora, nosotros nos damos cuenta que aquí, ¿quién era el intermediario? Jesús, ¿verdad? Y al extendernos el don de gracia redentora, tanto a ti como a mí, Él dejó el lado del patrón en el cielo y vino a caminar entre nosotros en la suciedad y la mugre de la tierra. Nosotros no conocíamos a Dios, el patrón, pero Jesús sí. Por cierto, es que es nuestro Padre, ¿verdad? Y a través de su muerte sacrificial y resurrección, Él hizo un camino para que nos conectáramos con el Padre y recibiéramos el regalo gratuito más extravagante jamás brindado. Y quiero que veas algo más tremendo de esto, porque esta historia pues, se parece mucho, pero hay algo más. Porque lo que Dios hace siempre es mejor. ¿Y sabes qué? Ese mecenas jamás iba a ir a ensuciarse y a buscar dónde estaba el pobre miserable que lo necesitaba. Pero el de nosotros, nuestro Padre Celestial, se inclinó, se despojó a sí mismo, se vistió de hombre y vino a habitar entre nosotros para traer salvación. Así que ese regalo que hemos recibido es mucho mayor, de mayor alcance y comprensión de lo que recibían en esa época los griegos y los romanos. Amén. Así que es maravilloso. Y cuando tú miras esto, tú dices, Él vino a buscar. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue detrás de ellos. Ellos se escondieron detrás de los arbustos para que el Señor no los encontrara. Pero Dios fue hacia ellos, porque Dios es el que te busca cuando estás sucio en tus pecados. Dios es el que va atrás de ti, porque Dios te ama y te cubre de misericordia, porque es por gracia. No lo merecemos. Él está interesado en bendecirte y Él es Dios. Él es el creador de todo lo que existe, el soberano, el grande, el fuerte, el todopoderoso. Ese es el Dios a quien tú y yo le servimos. Será importante recordar la gracia. Es un regalo demasiado caro para nosotros tomarlo a la ligera. La gracia y el nuevo pacto, que está saturado de gracia, nunca constituyeron la intención definitiva de Dios. Fueron un medio para alcanzar el mayor objetivo. Dios no envió a Jesús para restaurar nuestro buen comportamiento. Él llegó para hacernos buenos. No. Él no vino para eso. Él dio lo mejor y más valioso de sí mismo para restaurar nuestra relación consigo mismo. El objetivo de la gracia es que tú y yo podamos tener una conexión íntima nuevamente con nuestro papá, porque para eso fuimos creados, para conocer y estar cerca del corazón de Dios. Para Dios, el tesoro más grande al final de la historia eres tú mismo.
Y eso se llama gracia. La gracia tiene regalos, uno llamado justicia. Nos salva de nosotros mismos, de nuestra vulnerabilidad, de nuestro pecado, del juicio eterno que acarreaba. Esto lo cambia todo en la forma en que vivimos, amamos, adoramos. Esto nos permite descansar. Nos permite recordar que nuestra adopción no tiene vuelta atrás. Oye, tú le das gracias a Dios por eso. Tu adopción no tiene vuelta atrás. Eso es un regalo. Esto nos convierte en hijos e hijas con derechos a sentarnos en la mesa del Rey. Mira, ante la inmensidad de tanto amor y de bondad, oye, nuestro intelecto humano se tambalea. Nuestra imaginación, que es tan finita, no puede ni comprender lo bueno y generoso que es Dios. Y creemos que Dios es como nosotros. Pero tu mente reconoce que Cristo es suficiente. Su sacrificio es suficiente para cubrir tu pecado. Lo que hace de la gracia para ti y para mí inmeritoria e inmerecida. Cuando éramos, dice la palabra, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Su muerte es suficiente para cancelar mi deuda de una vez y para siempre. La gracia es el pago por parte de Dios de esa deuda enorme que jamás íbamos a poder pagar. La palabra dice que Él anuló, canceló el acta de los cargos que había contra nosotros y los eliminó, clavándolos en el medio en la cruz. Los eliminó clavándolos en la cruz. Su resurrección es suficiente para declarar que vivirás para siempre con Él. Y porque yo vivo, dice el Señor, ustedes también vivirán. Aleluya. ¿Sabes cuál es la única puerta para recibir esto, todo esto tan grande? Es el arrepentimiento. Y la Biblia dice, Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan, porque Él vino a buscar lo que se había perdido, que los pecadores se arrepientan, porque hay gracia de Dios para perdón, para transformación, para una vida nueva. Es cuando veo mi condición frente a su amor y bondad, compasión, que no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Si donde tú estás te puedes poner de pie. Yo no sé si esto a ti te emociona, pero yo hablo de la gracia. Y cada vez que yo hablo de la gracia de Dios, a mí es como un avivamiento interior que viene a mi corazón. Es cuando veo mi condición frente a su amor, a su bondad, a su compasión, que no quiero volver atrás. Que puedo comprender lo que yo pierdo, porque quien pierde soy yo cuando estoy lejos de Él. Cristo viene pronto. Las señales lo están anunciando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden su tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino quiere que todos se arrepientan.
Y continúa diciendo la Escritura, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tu perdón está disponible. Porque aún a pesar de mi pecado, tu amor es más grande. Gracias, Señor, porque no tomaste en cuenta mi pecado cuando te entregaste por mí. Gracias porque tu amor me cubrió. Gracias porque has cantado una canción de amor sobre mí. Aun cuando estaba sucia, aun cuando estaba en pecado, ahí viniste tú y me limpiaste con tu sangre. Y me pusiste ropas nuevas. Me levantaste. Me perdonaste, me limpiaste, me restauraste, me sanaste. Yo no sé si tú valoras esto que estamos hablando, si tú valoras este regalo de la gracia de Dios. Ahí donde estás, yo te voy a hacer una invitación a que abras tu corazón delante del Señor y comiences a adorar y a darle gracias. Adóralo y dale gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es suficiente. Porque nada me puede apartar de tu amor. Ayúdame a ver mi pecado. Ayúdame a ver mi condición. Ayúdame a acercarme a ti, a ir ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro cuando me equivoco, cuando tengo una necesidad. Gracias porque soy tu hija. Gracias porque puedo acercarme confiadamente. Gracias porque eres mi Padre. Gracias porque me amas. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, en esta hora, en este proceso de ser transformados, donde queremos que cambies nuestra manera de pensar, para vivir la vida que tú nos llamaste a vivir, para ser fortalecidos en la fe, para ser, Señor, esos que no vuelven atrás ni retroceden. Yo te clamo en esta hora que reveles tu gracia. Yo he dado tu palabra, pero esa revelación viene de tu Espíritu Santo. Es la revelación de tu amor, ese amor inagotable, ese amor que te ha llevado a seguirnos con fidelidad, aún a pesar de nosotros, aún a pesar de nuestros errores. Oye, porque si hay algo que estoy convencida y puedo ver a través de tu gracia, es que tú nos buscas. Tú nos buscas. Aun cuando estamos sucios, caídos, cuando hemos tropezado, cuando estamos ahogados por nuestras consecuencias, tú nos buscas y extiendes tu mano. Ese brazo de amor viene en nuestro rescate. Y me das la elección, me das la oportunidad para decidir, ¿lo tomo o lo dejo? ¿Lo acepto y lo abrazo, lo rechazo? Yo te quiero recordar hoy que si hasta aquí has estado divagando en tu caminar en la fe, el Señor viene hoy a darte estabilidad, a estabilizar tus pasos, para que puedas creer, para que puedas descansar en su amor, descansar en su misericordia, buscar seguirlo, amarlo porque Él te amó primero. Responder a tanto amor. ¿Cómo vas a responder si no es con gratitud? ¿Cómo vas a responder si Él te adoptó como tu padre? Él jamás te dejará ni te va a abandonar. Tú te puedes ir de su lado, pero Él no te va a soltar. Él te va a seguir con fidelidad.
Él va en pos de ti. Él va en pos de ti. Él está junto a ti ahora. Él está a tu lado. Él está sosteniéndote. Y en el día de hoy has permitido que escuche esta palabra para que afirmes tu corazón en la fe, para que afirmes tu esperanza en un Dios que no falla, en un Dios que te ha seguido con fidelidad, que sin importar tus altas y tus bajas, te dice que no va a renunciar a ti, que nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Un Dios que quiere santificarte, porque Él quiere que tú vivas la vida abundante, que no seas esclavo del pecado. La gracia de Dios te ayuda a ver y a entender que ya no eres esclavo del pecado, que si pecaste, con un perdón es suficiente, un perdón de todo corazón, donde tú dices: Señor, perdón, no quiero volver atrás, me avergüenzo, perdóname. Y cuando sientes su paz te liberta, su paz te restaura, su paz te sana, te limpia de toda maldad. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracias. Aleluya, aleluya. Y a los que están a través de las redes, te bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido que atesores esta palabra que hemos compartido en el día de hoy, que sea de bendición en tu vida y que dé fruto. Ahora, vuelvo a hacerte la invitación, no dejes de congregarte, busca un lugar donde congregarte. Aquí estamos para servirte, porque es bueno congregarte. Ese es el llamado de nuestro Padre. Asiste a una iglesia local, ven a la casa del Señor. Aquí estamos para servirte, para abrazarte y ayudar a caminar bajo la gracia del Señor. Amén. Amén.